Continuamos donde lo dejamos en el video anterior. En esta parte pues ya vamos a finalizar con lo que es este ejercicio. Vamos a realizar lo que es el flujo de caja final. Acá sabremos si el proyecto es viable o no viable. Esto dependerá de que la TIR, la tasa de interés de rentabilidad, sea mayor que la TIO o igual. Si es igual, pues no es que sea muy rentable, pero por lo menos se puede solucionar algo para poderlo cambiar. El hecho es que sea mayor. El BNP, el costo-beneficio, y acá vamos a hacer una verificación de que al hacer los pasos correspondientes, pues el ejercicio está correcto si acá nos da cero. Pero vamos a continuar pues llenando lo que es esta tabla. Entonces, ¿cómo llenamos esta tabla? Pues fácil. Entonces, ¿qué son los ingresos de ventas del periodo? Pues los ingresos de ventas del periodo nosotros ya los tenemos. ¿Qué son? Estas. Estos son los ingresos de la tasa del periodo. Y y arrastramos. ¿Por qué se llena la parte de arriba? Porque normalmente hay otro tipo de ingresos y los ingresos por ventas también pueden disminuir o aumentar según el ejercicio. Entonces en este ejercicio pues como solo tenemos uno pues lo colocamos de esta manera. Sin embargo pues porque es el derecho de hacer las cosas. Hay otros ejercicios donde vamos a tener otro tipo de ingresos y entonces acá vamos a tener que agregarlos uno para que nos dé el total de ingresos por venta. En este caso pues como solo es un valor pues entonces nos queda más fácil. El pago costos del periodo, pues el pago costos del periodo, a eso se refiere al pago de los costos de producción en total de ese año respectivamente. Jalamos y arrastramos nuevamente. ¿Y qué pasa aquí? Pues igual, como solo tenemos un valor dentro del ejercicio, pues igual, si hubiera más, pues entonces nos toca dejar acá. Y este es el total, ¿sí? De esos valores. Y podemos ver que la fórmula pues sería la suma de las celdas que estén, de las celdas correspondientes, para hacerme entender. Entonces los pagos del gasto del periodo, entonces los pagos del gasto por periodo, decimos que son iguales, pues los únicos pagos de gasto son los costos fijos que tenemos. Cogemos y arrastramos la fórmula, es como traer los valores que ya tenemos de la parte de arriba acá a esta tabla. Pago de impuestos, pues nosotros acabamos de decir que el pago de impuestos es de este para este año y que lo arrastramos y si vemos que son los mismos valores que ya tenemos en la parte de arriba. Entonces acá no nos aparecen los valores, pues porque tenemos que abrir un poquito más la celda. Entonces acá ya se me llena automáticamente. Entonces, ¿qué dice acá? El flujo caja operacional es el ingreso de ventas menos el pago de los costos menos el pago de los gastos y eso es igual al flujo de operacional, al flujo de caja operacional en total, ¿sí? Porque acá estamos hablando de totales. Esta, esta resta la compartimos a las demás celdas, ¿sí? Y para que nos aparezca, entonces seleccionamos todas las celdas y las agrandamos y ya vemos que nos aparecen los valores. Este es el valor realmente esto es como el valor de lo que me queda después de de pagar los gastos y los costos. Este es el valor que me queda después de pagar los impuestos. El flujo de caja neto. Entonces ahora vamos al flujo de caja neto. Entonces el flujo de caja neto es el mismo de caja operacional en este ejercicio, ¿no? Esto puede variar dependiendo del ejercicio. Nuestro ejercicio nos dio, sino que en la parte de arriba tengo dos decimales más. Ya lo corregí, entonces sí, vemos que es el mismo. Ahora vamos a hallar estos dos, pero para hallar estos dos primero es necesario el de pago de impuestos sin link, que este es el pago de impuestos, pues es el mismo impuestos, y lo arrastramos, listo, y ahora nos dice que mm, 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 nos dice, listo, arrastramos nuestros impuestos, y ahora para hallar esta celda, lo que hacemos es que vamos a sumar el flujo de caja neto y le vamos a restar, en este caso, los impuestos. Esto nos debe dar el mismo valor
del flujo de caja neto. O sea, arrastramos toda la formulita y nos debe dar los mismos valores de acá. Simplemente esto es como para saber cuánto pagamos de impuesto y cuánto se pagó después del impuesto. O sea, qué valor teníamos antes y qué valor teníamos después del impuesto. Ahora vamos con el flujo de ingresos. ¿El flujo de ingresos cuál es? Pues el flujo de ingresos es el mismo que tenemos arriba nuevamente. Estos son los únicos ingresos que tiene la empresa. Lo arrastramos. ¿Cuál es el flujo de los costos y los gastos? El flujo de los costos y los gastos es, el flujo de costos y gastos sería la suma de los costos, dos puntos, punto y coma, más los gastos, punto y coma, más el impuesto. Cerramos paréntesis y arrastramos. Ya terminamos con nuestro flujo de gama, con nuestro flujo de caja. Y ahora vamos a ver si realmente el proyecto es viable o no es viable. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a tener que hallar la TIR. ¿La TIR cómo la hallamos? Entonces vemos acá, ¿sí? Que la TIR, entonces escribimos más la TIR, vamos a hacerlo acá. Entonces escribimos TIR f de x y que nos piden los valores a estimar. Entonces seleccionamos todos estos valores. Se preguntarán por qué nos da error. Pues recordemos que el valor de la inversión lo debemos dejar en negativo. Eso nos dice que ahora se nos da la TIR. Entonces escribimos TIR, seleccionamos y eso nos da 73,3118%. Entonces ya podemos decir que sí es viable porque ya es mayor al delativo, mucho mayor del delativo. Y vamos ahora a hallar el BNP. El BNP entonces sería, eh, nos da ese resultado, pero vamos a hacer el ejercicio nosotros, entonces sería más BN, BNA, perdón. Entonces escribimos más BNA, ¿sí? F de X, entonces nos dice que la tasa, pues es la tasa de oportunidad, que el valor 1 acá, cerramos y ahora le sumamos el valor inicial y eso nos da 38, sin IVA, exactamente, ese valor nos da. Ahora, ahora vamos a sacar el costo-beneficio. ¿Cómo sacamos el costo-beneficio? Pues para esto necesitamos hallar estos dos valores. ¿Estos dos valores cuáles son? Son el BNA, ¿sí? Pero ¿sí? Del total del flujo de ingresos. ¿Cómo lo hallamos? Entonces escribimos más BNA, ¿sí? F de X. Entonces nos dice que la tasa es la tasa de oportunidad y seleccionamos todos los valores. Eso nos da 96 millones, Listo. Este lo borramos porque es el mismo de acá. Ahora este es igual que el anterior, entonces vamos a cambiar las funciones. Vamos a borrar, para volverlo a hacer desde cero, entonces más BNA f de x nos dice que la tasa es esta y los valores son estos. Nos da 69 millones, pero ahora a este valor que nos da, ¿sí? Debemos sumarle los 10 millones. Pero como está en negativo, negativo más negativo a positivo, entonces lo escribimos menos los 10 millones. Y nos da 79.457.954,93 pesos. Para ahora hallar el costo-beneficio, el costo-beneficio del proyecto lo vamos a hallar. Es la división de el BNA.
del flujo de ingresos dividido el BNA del flujo de costos y gastos. ¿Cómo sabemos que, que el ejercicio nos está dando correcto? Es decir, si acá nos da 0, el ejercicio nos quedó bien hecho. Vamos a unir estas, listo. Un poquito más de organización. Ahora, entonces acá, volvemos. BNA, f de x, la tasa. ¿Cuál es la tasa? Ahora nosotros vamos a utilizar la TIR. Vamos a seleccionar el flujo de caja libre, los valores de flujo de caja libre, ¿sí? Y le vamos a dar Enter. Pero no nos da, ¿por qué no nos da? Porque además de eso, tenemos que sumarle los 10 millones de la inversión. Y eso nos da un BNA de 0. Es decir, que el ejercicio nos quedó bien realizado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, retomemos. La señora sacó el crédito, entonces tenemos lo de las cuotas. Sí, este es el valor de las cuotas, o sea que tenemos el primer punto del ejercicio. Además de eso, nos dice si es bueno o no el proyecto. Entonces el proyecto, como tiene una tasa del 73%, si vamos a bajar unos decimales, y como supera la tasa de interés de oportunidad, entonces el proyecto sí es viable. Pero ¿en qué cambia o en qué afecta este ejercicio? En que el proyecto es viable siempre y cuando los 10 millones sean libres. El proyecto cambiaría totalmente si la señora María le introdujera dentro de los soportes o introdujera la deuda del banco dentro del proyecto. Entonces la tasa de rentabilidad pues disminuiría. En este caso pues podemos llegar a calcular que sí seguiría siendo, si en ese caso que el préstamo se introdujera dentro de la empresa, o sea, el pago del préstamo lo tuviera que hacer la empresa, podemos calcular que sí sería viable, seguiría siendo viable, ya que la tasa de rentabilidad es muy alta frente a la tasa de oportunidad. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Eh, Cualquier duda, cualquier intento la puede dejar en sus comentarios. Espero que el tema haya quedado muy bien explicado. Y esto fue lo que nosotros como grupo aprendimos durante toda la formación de matemática financiera. Este ejercicio eh, lo realizó, y las tablas vacías, y esto lo realizó la estudiante de mi compañera Luisa, al igual que el ejercicio que veremos a continuación, que es de nuestra compañera Jenny, que también lo realizó Luisa, pero teóricamente, y Jenny es la que lo solucionará, que es un ejercicio muy aparte, que es de tablas de amortización.